libertad provisional. Fue arrestado nuevamente en 1959 por falsificación de cheques. Poco tiempo después, ya divorciado de su primera esposa, se casa con una prostituta llamada Candy Leona Stevens para evitar que pudieran declarar en contra de él en un juicio. De este matrimonio nace Charles Luther Manson, su segundo hijo conocido por aquella época. Bueno, y creo que los hijos también tuvieron un historial criminal. Los hijos de Charles Manson. ¿Qué tal esto, Están escuchando Internet Paranormal y hoy estamos hablando sobre las mentes criminales más reconocidas. Hay un gran científico y además psicólogo, sí, Mauricio, en los Estados Unidos. Él se llama el doctor Michael Stone, que ha investigado cientos de métodos empleados por los asesinos, sus motivaciones. Ha investigado y se ha adentrado en su mente para desarrollar la cantidad de malicia y también ha organizado lo que él ha denominado como un índice de maldad. Ha estudiado los casos de diferentes homicidas, de muchos asesinos en serie y psicópatas. Sí. En base a lo que estudió, pues desarrolló una escala que va desde la categoría 1, para aquellos que asesinan en defensa propia, hasta la categoría 9, que son aquellos quienes matan con un acto psicopático de celos. El rango más alto de su escala de maldad es el número 22, que es un rango muy alto, la verdad. Sí, ya es de psicópatas, sí. Y es el asignado a torturadores y asesinos seriales. Neurólogos, psicólogos y psiquiatras forenses son entrevistados en el programa que él desarrolló como intento de examinar el perfil psicológico de la mente de los asesinos más notables de la historia. Ese perfil lo tendremos en segundos, para que lo analicemos, para que tratemos de poner en cada uno de esos niveles de maldad a los asesinos que esta noche están haciendo parte de Internet Paranormal en este gran especial de asesinos en serie. Lastimosamente, Colombia en su historia no se libra de este tipo de personajes que han aparecido y que han conmocionado a toda América Latina y por supuesto a Colombia. En camino tendremos la historia de uno de los asesinos que estuvo a punto de salir de la cárcel. Hay que decirlo, en Colombia tenemos unas leyes muy flexibles y tenemos muchas artimañas por parte de algunos abogados que le dan muchísimos beneficios a personajes que definitivamente se deberían quedar durante toda su vida en la cárcel. Vamos a hablar acerca de eso también más adelante. Sí. Del caso de Garavito, que fue un personaje, un gran asesino en serie aquí en Colombia, que estuvo a punto de salir de la cárcel y que gracias a un gran periodista, decirlo así, pues logró reunir las pruebas necesarias para que lo encerraran y se quedaran muchos años más en la cárcel y que no saliera a cometer nuevamente delitos. Están escuchando Internet Paranormal. Vamos a los foros. En www.los40.com.co, donde hablan pues también de Manson y de su familia, que fue como una especie de seguidores que tenía Manson y que pues perpetraban asesinatos. Digamos, Manson no los asesinaba, sino que era como el mentor de todo, y la familia entraba y hacía sus asesinatos respectivos. Es algunas de las historias también que tiene Manson, que por acá nos cuenta Andrés, que pues dice que es uno de los asesinos en serie o una de las mentes criminales más brillantes que han existido. Hey, también vamos a estar hablando, para responderle a Alejandra, que también nos está escribiendo a través de nuestros foros, sobre algunas sectas. Sí. Atención, algunas sectas que se disfrazan de ser sectas de buenas bases, ¿no? Uh-huh. De grandes criterios, pero que de un momento a otro también lavan el cerebro de sus seguidores y obligándolos a cometer asesinatos. Así que muy pendientes porque esto apenas comienza. También saludamos a todos aquellos que están opinando y que nos envían material a través de nuestros correos electrónicos. El 40paranormal@caracol.com.com y los 40 Internet Paranormal mejor @gmail.com. Así que pueden dejarnos ahí su material también para que haga parte de esta noche paranormal. Hoy hablando de mentes criminales, asesinos en serie. Ya regresamos. Los fenómenos inexplicables, una ventana a lo desconocido. Fenómenos inexplicables. Escuchas Internet Paranormal en los 40 principales.
Es la noche paranormal. Están escuchando los 40 principales Colombia. A esta hora, Mauricio Calvo, quien les habla, José Miguel Sánchez. En esta ventana a lo desconocido, en esta nueva temporada de Internight Paranormal. Hoy hablando de mentes criminales, mentes perversas. Los asesinos en serie más buscados, los asesinos más reconocidos y los asesinos más, por decirlo así, escalofriantes en el momento de sus asesinatos. Y astutos, porque... E inteligentes, que es lo peor de todo. La mayoría de los asesinos en serie tienen por lo regular a entregarse, ¿no? Más que ser capturados, es bastante complicado capturar un asesino en serie porque, digamos, los periodos entre un asesinato y el otro pueden pasar hasta meses, inclusive hasta años. Entonces es muy complicado para la policía y para los investigadores, pues, saber cuándo a ciencia cierta pues va a estar atacando el asesino en serie. Bueno, como les hablamos ahora, un gran personaje llamado el Dr. Michael Stone ha investigado muchísimo y a punta de material de recortes de periódico, entrevistando a muchísimos psicólogos que a lo largo de la historia trataron a estos personajes, a estos verdaderos monstruos del asesinato, pues logró reunir una escala de maldad, un índice de maldad. Vamos a escuchar un audio donde el Dr. Stone nos habla acerca de sus estudios. Esto es Internight Paranormal. Hoy estamos hablando de las mentes criminales. Internight Paranormal. Para profundizar en la mente de los más abominables criminales. En general, los asesinos en serie son astutos. Usan estrategia y sistema para ejecutar sus planes. Aquellos que los llevan a cabo con mayor éxito son ingeniosos y sagaces. Estos asesinos ocupan habitualmente los niveles más altos en mi escala de maldad. La escala de maldad del Dr. Stone. Vamos a iniciar, Mauricio y oyentes, con los lugares del 1 al 5 en este rango que va hasta el número 22. En el rango 01, según el Dr. Stone, son aquellos que matan en defensa propia y no muestran tendencias psicópatas. En el número 2 están los amantes celosos que, pensando de forma egocéntrica o inmadura, cometen el crimen y no son psicóticos. Este tipo de maldad, el número 2, es muy común y muy recurrente en todo el mundo. Ese sería como el asesino pasional, ¿no? Como lo conocen a veces. Así es, y la verdad es que se incrementa cada vez más. Esto es una advertencia porque hay muchas personas que están de una u otra forma alimentando cada vez más ese tipo de índice de maldad porque son muy celosos. Es que empieza con eso, con unos típicos celos que pueden ir incrementando y los celos, como dicen por ahí, puede ser una enfermedad y una enfermedad mental. Cuando su pareja empieza a decir cosas como si tú me dejas yo me suicido, hay que empezar a preocuparse un poco, porque son personas demasiado dependientes y la verdad pueden tener este tipo de conductas. En el lugar número 3, en el rango número 3 del índice de maldad desarrollado por ese gran psicólogo, el Dr. Stone, están los dispuestos a ser compañeros de asesinos, personalidad aberrante, probablemente impulsivos con rasgos antisociales. En el lugar número 4 del índice de maldad está el que mata en defensa propia, pero ha realizado algo para provocar a la víctima para que lo ataque. La persona que encuentra cierto placer en provocar a otra persona con el afán de decir, no, yo lo asesiné en defensa propia, pero sin reconocer que fue él la persona que incitó a que esto se diera. El lugar número 5 del índice de maldad es la persona traumatizada y desesperada que asesina a familiares o a otras personas que abusan de otros. Ese es el caso de uno de los más reconocidos, que vamos a estar hablando de él, del asesino Edward Kemper. Edward Kemper, que era más conocido en los Estados Unidos, un asesino en serie muy reconocido por allá en mediados del siglo pasado. Bueno, asesinó a sus abuelos y luego asesinó a su madre. De él estaremos hablando más adelante. En el lugar número 6, los asesinos impetuosos, pero que no presentan rasgos psicóticos. Lo más grave es que cada vez que va subiendo este rango de mente criminal, de índice de maldad, se van mezclando diferentes índices. Sí. Entonces empiezan a presentar diferentes conductas mezcladas de todo este ranking y se convierten en los más aberrantes asesinos. Esto es Internight Paranormal. Hoy estamos hablando de mentes asesinas. Y luego de hablar de algunos en Estados Unidos, algunos en Londres, en Europa, nos vamos a Colombia.
Vamos a hablar de un asesino llamado Pedro Alonso López, que fue conocido como el monstruo de los Andes. Fue un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en países como Ecuador, Perú y Colombia. Si bien no se pudo establecer con certeza el número de homicidios, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron y los actos violentos se llevaron en regiones aisladas, por ello se carece de cifras confiables. En su confesión reconoció a los investigadores que había asesinado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Y logró ubicar el campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos, más 4 en otros lugares de Ecuador. Si bien en otros puntos señalados por él no se hallaron cuerpos, sí se le dio crédito a su versión. Pedro Alonso López es el asesino en serie que más asesinatos ha cometido. Pues como muchos y como veníamos hablando desde hace rato, la infancia de Pedro Alonso pues no fue de las mejores. Nació en el departamento del Tolima en 1948, en la época conocida como la violencia, periodo de guerra civil no declarada que provocó más de 200.000 muertes. Era el séptimo hijo de un total de 3 hermanos, hijo de una prostituta de pequeña estatura, y tuvo una infancia infeliz por la violencia, por el excesivo control de su madre y la ausencia de la figura paternal. En 1957, con 8 años de edad, fue sorprendido por su madre sosteniendo relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de la casa. Vivió en estado de indigencia como gamín en Bogotá y fue abusado sexualmente. A la edad de 12 años fue adoptado por una familia americana, pero una nueva agresión sexual por parte de un profesor le hizo huir de nuevo y volver otra vez a las calles. En 1969, con 18 años de edad, fue encarcelado por hurto y en prisión fue abusado por 3 presos. Decidió no volver a ser una víctima y los asesinó días después. Como fue declarado en defensa propia, no se le añadieron cargos a su condena que estaba pasando en la cárcel. Hablemos ahora de la actividad criminal de este sujeto, uno de los primeros asesinos en serie que revolucionó las noticias en Colombia. En 1978, hace 31 años, salió de la cárcel. De inmediato emigró al Perú, donde empezó continuamente a atacar a jóvenes indígenas de provincias apartadas. Según su confesión, dio muerte a por lo menos 100 de ellas, cifra difícil de verificar por lo apartado de las comunidades, aunque se sabe que los indígenas Ayacucho le capturaron cuando intentaba secuestrar a una niña de 9 años e intentaron lincharle, pero un sacerdote avisó a la policía y evitaron el acto. Deportado a Ecuador, habría continuado con su actividad, matando hasta 4 personas por semana. En abril de 1980 se encontraron 4 cadáveres de niñas, con lo que se inició un proceso de investigación formal. Pero pocos días después fue capturado por la comunidad en la ciudad de Ambato, Ecuador, cuando intentaba secuestrar a una niña de 12 años. La captura y confesión. Algo que me da muchísima rabia era, y mucho más en la década de los 80s y 70s, era la lentitud de la ley para capturar este tipo de engendros del demonio, porque definitivamente es una mente criminal de estas, me da esa rabia todavía. Hablemos un poco sobre la captura y la confesión, Mauricio. Pues inmediatamente fue arrestado y llevado a la comisaría de policía, donde se negó a hablar durante varios días. Finalmente se encomendó al sacerdote Córdoba Grudino en entablar este sacerdote entabló una amistad con Pedro Alonso López, quien tras una serie de interrogatorios confesó sus crímenes y reconoció más de 300 asesinatos en Colombia, Ecuador y Perú. López explicó que primero violaba a sus víctimas y entonces las estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos. Quería tocar el placer de la excitación sexual más profunda. Llevó a los investigadores a un potrero cerca de Ambato, donde se hallaron 53 cadáveres de niñas entre 8 y 12 años de edad. Lo que sumó 57 muertes verificadas. También señaló otros lugares donde no se encontraron cadáveres. Estuvo preso en Ecuador hasta 1998 y fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición. Escapa de sus guardias y al momento pues no se sabe de su paradero actual. Que es lo más grave, ¿no? 1998, hace poco. O sea que vaga todavía por... Mire, estuvo preso hasta el 98. Fue entregado a las autoridades colombianas por extradición. Sí. Escapa de sus guardias y desde ese año no sabemos dónde se encuentra esta bestia.
Podría Bien estar delicado. escuchándonos, ¿no? Bien complicado. Esto es Internight Paranormal. Están escuchando los 40 principales Colombia. Hoy estamos hablando de mentes criminales.